Si es que quien llama ultraderechista a Vox siempre son los analistas de izquierdas que no ponen la lupa sobre la extrema izquierda que existe en este país y que además, oye, la gente al final ve a Vox, te escucha a ti decir ultraderecha y ve a Sánchez de hacer unas declaraciones donde califica la fotografía en la cocinita de Idoia Mendia con Otegi de fotografía normal entre líderes políticos, entre un etarra inhabilitado como político, por ejemplo. Entonces, claro, la gente dice, lo de extrema derecha al final no me lo acabo de creer demasiado, ¿no? Pues dejadme, por favor, que salude en este momento. Me encanta hablar de la gente. Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero es que quiero saludar a un miembro, bueno, que estamos hablando de Vox, vamos a saludar a un miembro de Vox porque se trata de Jorge Campos. Él es presidente de esta formación en Baleares, acosado por miembros de Arran, las juventudes de la CUP. Muy buenos días. Señor Campos, buenos días. Sí, buenos feliz días. Año nuevo. Feliz año. Enseguida vamos a hablar de ese acoso al que usted denuncia estar sometido, pero antes permítame pedirle una valoración sobre esa encuesta del Mundo. ¿Se ven ustedes con 43 o 45 escaños en el Congreso? Pues hombre, yo la verdad es que creo que se va a quedar corta. Bueno, y una aclaración, aquí en Baleares vamos en coalición, la coalición Actúa Baleares Vox, y a nivel nacional, por supuesto, apoyamos a Vox porque nos identificamos plenamente con ellos. Yo creo que el resultado va a ser superior y creo que además se está viendo en toda España que la gente está harta de lo que ha vivido hasta ahora, de esa partitocracia, de ese bipartidismo, que al final aquello que se vendía como nueva política por parte de Podemos y de Ciudadanos ha acabado siendo más de lo mismo y hay mucha gente desencantada que hace incluso 2 legislaturas que no votaba, que ahora vuelve a votar porque ve ilusión y esperanza en un partido político como es Vox, que vaya a llevar a cabo las importantes reformas que necesita España. Señor Campos, ¿cree que el experimento andaluz va a poder repetirse a nivel nacional? ¿Se puede extrapolar? Sí, por supuesto que se puede extrapolar. Incluso en aquellas regiones, en aquellas comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares, donde sufrimos un acoso separatista evidente, creo que el resultado va a ser incluso superior que el que se ha obtenido en Andalucía. Hay unos problemas que son transversales a toda España, que son pues el problema separatista, el problema de la inmigración ilegal, la asfixia fiscal, el exceso de administración pública, la falta de seguridad jurídica. Eso nos afecta a todos, pero es que hay zonas muy concretas, como por ejemplo Baleares, donde el problema separatista es evidente y si alguien se ha posicionado claramente para acabar con este proyecto de ruptura es Vox, y en Baleares actúa Vox. Bueno, sé que lo está pasando mal. En los últimos días hablábamos de acoso. Miembros de Arran colgaron un muñeco con su nombre ahorcado en las calles de Palma. ¿Ha denunciado usted estos hechos? Cuéntenos cómo lo vivió. Sí, por supuesto, los hechos están denunciados. La Policía Nacional ya ha iniciado unas diligencias de investigación y supongo que dará con los autores de esta barbaridad. La verdad es que es muy lamentable porque esto se ha producido durante el transcurso de una manifestación separatista en favor de esa fantasía que llaman países catalanes, que se produjo el día 30 en Palma de Mallorca, y en el transcurso de esa manifestación pues efectivamente simularon que me ahorcaban en una farola, poniendo una fotografía mía, un monigote y mi nombre y apellidos. Evidentemente es el radicalismo, es esa cale borroca que está identificada en Arran, en esas juventudes de la CUP, en esas juventudes de los partidos separatistas, que por cierto son los que gobiernan en coalición aquí en Baleares, con el gobierno presidido por la socialista Francina Armengol, y a nivel nacional también son los socios del socialista Pedro Sánchez. Eso es muy grave, y muy grave porque fíjense, en esta manifestación separatista donde se me quiere o se simula que hay que ahorcarme, estaba encabezada por miembros del gobierno balear. Concretamente, el señor consejero de Medio Ambiente del partido separatista MES, socio de Francina Armengol, encabezaba una manifestación donde se anima pues a matar a aquellas personas que piensan diferente, ¿no? Yo creo que es muy grave, que no se debe permitir. Supongo que la Policía Nacional, como siempre, hará un trabajo excelente y dará con los autores de estas barbaridades. Señor Campos, no sé si es la primera vez que ha recibido este tipo de amenazas o esto ya viene de lejos. ¿Usted o algún miembro de su partido? Mire, lamentablemente ya hace años que recibo yo personalmente amenazas
de todo el entorno separatista, ¿no? Como les decía, el Partido Actúa Baleares es el resultado de la transformación de la Fundación Círculo Balear, entidad constitucionalista que ha defendido las libertades, el régimen constitucional, los derechos lingüísticos individuales, la identidad cultural balear, frente a ese pancatalanismo separatista, ¿no? Entonces, estos elementos radicales del independentismo lo que hace es intentar eliminar, incluso animando físicamente a eliminar a aquellos que creen que, desde luego, esas posiciones radicales hay que acabar con ellas, ¿no? Por eso no es la primera amenaza. De hecho, es que ya hay condenas en los juzgados con elementos de Arran, de las juventudes de estos partidos separatistas radicales. Hay otro proceso de investigación abierto contra estos mismos elementos. Lo que pasa es que últimamente la escalada violenta es tremenda. La semana pasada nuestra sede, la sede de Actúa Vox en Mahón, aparecía apedreada con rotura de cristales, sin ir más lejos, ¿no? También reivindicado por estos elementos. Quiero decir, hay una escalada violenta, es un proceso separatista el que se vive en Baleares, iniciado en los últimos años, curiosamente no gracias a partidos nacionalistas que hayan gobernado, sino gracias al Partido Popular y al Partido Socialista, que cuando no han legislado en favor del independentismo, pues se han omitido la lucha contra estas ideologías radicales. Y si no hacemos algo, en 4 o 5 años en Baleares estaremos exactamente igual que como se vive ahora en la Cataluña separatista. Cristina Seguí le quería saludar. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Mira, Muy buenos días. Has hecho referencia ahora mismo a ese proceso separatista que se vive no solamente en Cataluña, sino en Baleares, en la Comunidad Valenciana, y en base a eso hay una realidad fáctica ya levantada en estas comunidades autónomas que organiza este tipo de aquelarres. En Comunidad Valenciana es Acció Cultural del País Valenciano, que es la ANC en Valencia, subvencionada por los gobiernos socialistas, y a mí me gustaría saber qué papel ha jugado Obra Balear, que tengo entendido que es la equivalente a la ANC y Acció Cultural, en esta manifestación donde se te ha colgado con este muñeco, ¿no? Pues sí, la Obra Cultural Balear es la sucursal de Òmnium Cultural, los colaboradores de la Asamblea Nacional Catalana, y son uno de los convocantes de esta manifestación separatista. O sea, intervienen directamente, pero ya no solo intervienen directamente, sino que lo financian, y lo financian gracias a los millones, y estoy diciendo millones de euros públicos que vienen recibiendo desde hace pues más de 20 años. Se está pagando con dinero público a unas organizaciones que lo utilizan para intentar atacar a todas aquellas personas que defienden el régimen constitucional, que defienden la unidad de España, que defienden, en el caso de Baleares, la identidad cultural balear, y se infiltran además en la administración pública y, lamentablemente, en la educación, en el sistema de enseñanza. Es todo un entramado que reflejan su odio en manifestaciones como estas, donde intervienen abiertamente y van de la mano de miembros del gobierno balear, como he dicho, desgraciadamente, en esta última manifestación. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, señor Campos. Primero, personalmente, vaya mi solidaridad con usted cuando es objeto de este tipo de agresiones. Yo llevo fatal, no soporto, me incomoda que haya gente que aproveche en ocasiones la capacidad de movilización que tienen otros para acudir allí a reventarlo, a hacer scratches, a impedir que uno exprese libremente sus opiniones o a dejar advertencias o amenazas en paredes o en sedes. Yo creo que usted tiene plenísimo derecho a defender el ideario político que tenga, lo mismo que tienen derecho a defender su ideario político estas otras formaciones políticas, siempre que no se traspase ese umbral de la violencia o de coartar la libertad, y por lo tanto pues el gobierno balear, digo yo, legítimamente y en uso de sus atribuciones, pues financiará y promoverá aquellas organizaciones culturales o sociales que estime oportuno, siendo, en fin, tajante en que el límite está no en la defensa de las ideas, incluida la idea de España que cada uno podamos tener, siempre que el límite no sea pues el tipo de agresiones del que usted es sujeto. Mire, yo lo que creo es que no se puede financiar con dinero público
a organizaciones que amparan actos violentos, que es lo que está pasando con la obra cultural balear, que insisto, ahora porque es convocante de esta manifestación, donde miembros de la propia organización de esta manifestación son los que han ayudado, por ejemplo, a colgar estos monigotes. Los tenemos identificados con fotografías, están presentados ante la Policía Nacional y es la propia organización de estas manifestaciones en las cuales colabora Obra Cultural Balear, la Asamblea Soberanista, la ANC, sus sucursales y demás, y miembros del Gobierno balear. Yo creo que eso es muy grave y eso no se puede tolerar de ninguna de las maneras. Decía que había otro monigote también similar al suyo, ¿verdad? La libertad de expresión es libertad de expresión. Sí, no solo estaba yo colgado en una farola, sino que también estaba colgado... el derecho a ejercer y reivindicar sus derechos en los tribunales de justicia, las responsabilidades son individuales, y a los cantamañanas, por no decir otra cosa, que le insultan, que le ofenden o que le amenazan, pues ni libertad de expresión ni gaitas, se les identifican y se les llevan a los tribunales. Pero no nos debemos, en fin, acoger a eso que a mí me parece grave para cuestionar el derecho a defender cualquier ideario que en democracia pues se... ¿Sabes qué pasa, Chema? Que si permitimos esto, lo que está pasando es que cuando periodistas... Lo sé, pero si rebajamos también el problema, no podemos estar hablando de cantamañanas, son gente de verdad aficionada a la violencia, que vive del dinero público, sustentada además con una red clientelar subvencionada por el gobierno socialista, que creo que eso no tiene nada que ver con el estado del bienestar en este momento. Cuando un periodista de esta casa o de cualquier otra casa se va a Cataluña y es agredido o es insultado, los separatistas no van a ver qué filiación política o ideológica o de qué cadena hablan. Basta con que sepamos que les están agrediendo por ser españoles, no por ser de izquierdas ni por ser de derechas. Y esto es lo que está pasando en Baleares. Y esto es lo que le ha pasado a Jorge Campos, lo que le pasó con Valtònyc también. No podemos decir que todo es libertad de expresión, porque si todo lo entrecomillamos y lo justificamos con la excusa de la cultura, pues aquí empezamos a hacer todos lo mismo y estamos en una grave situación. Los tribunales de justicia, por supuesto, el señor Valtònyc, en contra de mi opinión, pero en mi opinión ha sido condenado en España, y luego, pues en fin, el Estado español y la justicia española pues está recibiendo demasiado a menudo algunos correctivos por los tribunales europeos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo digo, sostengo, y es mi opinión al respecto, que nadie puede ser objeto de agresiones por pensar lo que estime oportuno pensar. Por lo tanto, el señor Campos pues tiene derecho a ejercer y a reivindicar la protección a pesar de... Pero es que no es por cómo piensan, es por ser españoles. Bueno, Cuando tú... No, escúchame, yo fui agredida hace dos meses ser española, en la misma... Sí, en la misma manifestación, convocada por los mismos, subvencionada por los mismos, y el insulto que ellos esgrimían, lo que para ellos era insulto, era que 200 personas estuvieran gritando española. Española. Vamos a ver, la agresión en sí misma deslegitima al que la protagoniza, y los límites de convivencia los que tenemos que entendernos. Y yo es que además, ya te digo, me cabreo mucho con ello cuando resulta que alguien tiene una capacidad de convocatoria, sea Vox, sea Ciudadanos, sea el PSOE o quien quiera, y aparecen por allí 20, 30 o 40 aprovechando tu poder de convocatoria para llamar la atención, para reventar el acto, para insultarte o para ofenderte. Eso no tiene nada que ver con la democracia, pero eso a mí no me sirve de apoyatura para enseguida criminalizar a todo aquel que no piense como yo, incluido sobre la manera de entender España. Dejadme que despida a Jorge Campos, que ha dicho además que lo tiene demandado, lo tiene denunciado. Él es el presidente de Vox en Baleares. Muchas gracias por atendernos. Si me permite una aclaración simplemente, sí, si es posible. Sí, mire, no se trata de perseguir ideologías ni nada. Yo creo que todos están de acuerdo, por ejemplo, en que el partido nazi sea ilegal, ¿no? Pues esto que vivimos con estos elementos radicales que están amparados en partidos políticos y organizaciones es nazismo puro y duro. Yo les invito a que vayan, como decía Cristina Seguí, a ciertas calles de Barcelona con ciertas manifestaciones apoyadas por esos partidos, o por ejemplo aquí en Baleares, y verán lo que es nazismo puro. Yo creo que la democracia se debe defender de este tipo de radicalismos que lo que quieren es volar por los aires nuestro régimen constitucional de libertades. Todo tiene un límite, al igual que la libertad de expresión. Y este tipo de organizaciones deberían ser ilegalizadas, porque si no está en juego eso que nos ha costado tanto conseguir, que es nuestra democracia. Lo que vivimos en Palma de Mallorca, estas amenazas que recibo yo, o por ejemplo, Su Majestad el Rey Felipe VI, que también fue colgado en otro monigote junto a mí, o la quema de banderas españolas, creo que esto, que encima sea financiado con dinero público y apoyado y arropado por gobiernos autonómicos, como es el caso de Baleares, no se debe permitir, insisto, por mucho que los tribunales de justicia hagan su trabajo, que seguro que lo harán y lo harán bien, pero no debemos seguir financiando y proporcionando instrumentos que
facilita nuestra democracia, a unos señores que lo que quieren hacer es acabar con ella y precisamente que los que pensamos diferentes no podamos hacerlo. Queda dicho. Muchísimas gracias, Jorge Campos. Buenos días.